Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio CUSEI 96.7. Muy buenos días, aquí a su programa Tertulias, hoy sábado 6 de junio del 2020. El día de hoy estamos aquí en cabina Daniel Chávez, René Cruz y el de la voz Omar Mireles, como siempre agradeciendo la oportunidad a Radio CUSEI y a la Academia de Ciencias Forenses de la Universidad de Guadalajara por permitirnos llevar este programa a todos ustedes. Pues bueno, seguimos en cuarentena, sí, siguen las indicaciones de quedémonos en casa, entonces nosotros seguimos haciendo un programa híbrido a través de Zoom, sí, pero siempre entusiasmados y siempre gustosos. El día de hoy nos acompaña uno de los grandes, nos acompaña el maestro Juan Carlos III Aley. Es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología de México. Se ha desempeñado en cuestiones de criminalística e identificación humana, así como fue subdirector de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, perito en identificación humana y sistemas de identificación, sí, meramente en antropología forense, en campo y en laboratorio, en la Dirección de Servicios Periciales del Estado de Morelos, coordinador del proyecto de inhumación de 108 cadáveres en el municipio de Tetelcingo, Morelos, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, perito en antropología física forense y balística en el Servicio Médico Forense del Distrito Federal. Es investigador en el área de antropología física de la UNAM, así como profesor de la materia de antropología forense en la maestría de medicina forense del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Y pues aparte colabora con muchas instituciones educativas y es un ponente nacional muy reconocido. El maestro Juan Carlos el día de hoy nos va a hablar sobre cadáveres no reclamados y no identificados en CEMEFOS, manejo y destino final. Maestro, de entrada, por nuestra parte, pues siempre un agradecimiento, ¿sí? por habernos aceptado la invitación. Sabemos que de repente tus tiempos son muy comprimidos, dado que eres una persona que eres muy solicitada, ¿sí? Se agradece muchísimo que nos puedas acompañar. Y pues la voz es tuya, maestro. ¿Qué nos puedes decir sobre los cadáveres no reclamados y no identificados? Sí, vaya que sí es bastante polémico este tema de los cadáveres no reclamados, no tanto por lo del COVID, sino por lo que hemos venido arrastrando desde los 60, 70, ¿no? Cadáveres no identificados, la Guerra Fría, todos los problemas políticos que nos ha tocado enfrentar México como país, y hace unos años, pues, el recrudecimiento de las actividades delincuenciales en donde aumentaron muchísimo los cadáveres. Creo que por ahí serían las primeras preguntas. Este programa se escucha o está dirigido a un público muy general. Ajá. Para ese público general, ¿qué le podemos decir sobre cadáveres no identificados y no reclamados? Más o menos, ¿cómo podríamos definirlo para darles contexto de lo que vamos a hablar? Sí, es muy cierto, ¿no? Quizás porque nosotros estamos más familiarizados, lo damos por sentado. Un cadáver no reclamado o no identificado son dos cosas distintas y muchas veces se pueden compartir en el mismo escenario. Son los cadáveres de personas que normalmente las llegan a victimar. Una persona que fallece por causas naturales, en la calle, un paro cardíaco, en su casa, un síncope, un derrame cerebral, no sé, está identificado, se sabe quién es, ¿sí? El transeúnte que va en la calle y de repente sufre un ataque cardíaco, pues trae todas sus pertenencias, es en la calle a plena luz, y se ve, entonces se tiene contacto con su identidad, se sabe quién es, incluso hasta puede ir acompañado. Esos cadáveres no hay tanto problema. Los cadáveres no identificados o no reclamados, en este caso a los que nos referimos o a los que hay en el país, son precisamente los que son victimados por cuestiones diversas de la delincuencia, asaltos, homicidios dirigidos, narcotráfico, que será robo de vehículos, o sea, por muchísimas causas son los cadáveres que llegan a aparecer. Entonces son cadáveres que aparecen, las personas cuando están con vida los van, los matan, y para que no se les vincule con él, los cadáveres se los llevan y los dejan en los terrenos baldíos, los dejan en las carreteras, o bien, sí, se los llevan vivos y ahí mismo los matan. Y con la finalidad de que no se les vincule, se les retira todas sus pertenencias, ¿no? Entonces, son cadáveres que cuando llegan a aparecer,
bien sea porque están a la vista de todos, o bien sea porque algún olor, sí, o algo les llame la atención, pues no tienen identidad, ¿no? Sí están reconocidos, sí tienen su rostro, cejas, nariz, boca y todo, ¿no? Incluso hasta pudieran traer alguna prenda de vestir distintiva, como es algún logotipo o algo, pero por cuestiones legales se les maneja no identificados, porque no se tiene la comprobación de su identidad. Ahora bien, ¿cuáles son los cadáveres no reclamados? Los cadáveres no reclamados son estos cadáveres que se llevan, sí, al servicio médico forense, se encuentran en la vía pública, victimados por la delincuencia o producto de algún accidente, aquí también en este caso, en la carretera sobre todo, que es donde se presentan más estos casos, y indigentes o personas que se pierden en el camino, se llegan a fallecer por causas diversas, atropellamientos, alguna picadura de animal. ¿Por qué circunstancias? Se mueren, se levantan, hace el trabajo de levantamiento de cadáveres, servicio médico forense, se llevan, y aunque sí se sabe cuál es su identidad, porque se puede encontrar alguna credencial, se puede encontrar incluso hasta algunos testigos que sepan quién es, ¿no? Pero no lo reclaman. Entonces ahí permanece en el servicio médico forense. Entonces, estas modalidades de cadáveres que por X circunstancia, una u otra, están ahí en el servicio médico forense, bien no están reclamados o no están identificados, vienen a aumentar muchísimo las cifras. ¿Qué es lo que pasa con esos cadáveres? Hay una reglamentación, principalmente, bueno, lo que marca nuestra Constitución y lo que se deriva de ello, las leyes, reglamentos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también está la Ley General de Salud que nos indica qué es lo que debe suceder con los cadáveres cuando ingresan al servicio médico forense. Cuando ingresan al servicio médico forense, la Constitución no lo indica, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las leyes internas de las procuradurías, de los servicios policiales, se tienen que hacer todos los estudios, lo que se conoce popularmente como las pericias. Entonces les practican a todos los periciales. La más conocida quizás sea la necropsia o la autopsia, ¿sí? Cualquiera de los dos vocabularios es correcto. Hay mucha controversia entre que si es autopsia o es necropsia, porque muchas personas, aquí voy a hacer un paréntesis para aclarar bien estos términos. Muchas personas dicen que no es correcto utilizar la palabra autopsia porque uno mismo no se puede hacer las observaciones al cadáver. Y no, están en un error. Es que uno mismo haga las observaciones del cadáver, o sea, el médico forense, haga las observaciones del cadáver. Si no, pues vamos a empezar en automóvil. El automóvil no es un vehículo que se maneje solo, o sea, yo manejo el automóvil. Entonces de ahí viene la palabra. Pero ¿por qué utilizamos necropsia? Porque es más formal. Nosotros tenemos una cercanía con el código románico. El código románico en el mundo occidental es el bastión de las leyes, ¿sí? Es el que dio origen a todos los códigos que se hay en Europa, que hay en América del Norte, en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces nosotros por formalidad utilizamos muchos latinismos, ¿sí? Entonces por eso es más formal utilizar el término necropsia. Pero si alguna persona utiliza autopsia, es correcto, o sea, se entiende que la autopsia la hace el especialista y es él el que hace las observaciones al cadáver, ¿no? Entonces, la más conocida, les decía, la más conocida de todas las pruebas es la autopsia o la necropsia, que es precisamente para ver las condiciones en las que se encuentra el cadáver, determinar sus causas de muerte, determinar sus lesiones. Posteriormente también hay otros peritajes que se realizan en torno a él, que son el de química forense, para ver si está bien, si no hay algún fármaco, algún veneno, si hay alguna intoxicación. Dactiloscopía, ¿sí? Para ver las huellas dactilares y que en un momento se pueda cotejar, ¿sí? Ver, comparar con algún otro dactilograma. También se hace el estudio de genética. El estudio de genética normalmente se les hace a todos, por ley, se les hace a todos los cadáveres con la finalidad de obtener un perfil genético, un resultado genético de esta persona. Cada uno de nosotros, y no solamente de los humanos, sino de todas las especies vivas, de todos los vegetales, tenemos un código genético específico que es único. Entonces, cuando los genetistas obtienen este código genético,
igual por comparación se puede determinar si es o no la persona. También aquí me gustaría hacer alguna acotación al respecto, porque muchas gentes piensan erróneamente que el código genético nos dice nombre, dirección, teléfono, año de nacimiento. El código genético, cuando el genetista obtiene el código genético de un cadáver, solamente va a tener la disposición de las bases nitrogenadas, lo que forma nuestro DNA, la adenina, citosina, guanina y timina, ¿sí? Cómo están combinadas. Esto es lo único que va a obtener el genetista. Entonces necesitamos otro resultado que nos indique, ¿sí?, si va a ser igual o no va a ser igual para poder decir que sea una nueva persona. Entonces, a pesar de que se les tome el código genético a todos los cadáveres, pues ahí lo tenemos guardado. Bueno, ahí está en genética guardado, ¿sí? La disposición de sus bases, adenina, guanina, citosina y timina. No nos dice el nombre, tenemos que esperar a que haya algún otro resultado. Entonces, este es otro de los estudios que se hace de genética. Igualmente se hace el de antropología. Nosotros, cuando se interviene la antropología, yo soy antropólogo físico, cuando se interviene la antropología física, no solamente lo hacemos en restos esqueletizados, en reducción esquelética, el hueso, el cadáver, ¿no? Lo hacemos también cuando tiene tejido blando, porque nosotros determinamos el somatotipo. Esto es las características que tiene su cuerpo, el tipo de cuerpo que tiene. Y lo más común para nosotros son precisamente dentro del somatotipo es si la persona es gorda, es atlética, es delgada, si es morena, si es blanca, si tiene la cara larga, tiene la cara redonda. Entonces, de eso se trata el somatotipo, ¿no? Ver cuáles son sus características del cuerpo para que en un momento dado, pues también pasen a formar parte de los estudios periciales. Doctor. Y otro de los estudios, sí, perdón. Perdón, quisiera interrumpir un poquito, una pregunta nada más rápido. Entonces, ustedes al momento de que llegan los cuerpos, de acuerdo a las características y ya con la experiencia que tienen ustedes, ustedes ya pudieran clasificar, digamos que el cuerpo llegó con ciertos impactos de bala y van a decir, ok, al parecer ya es de delincuencia organizada. No, llegó con nada más con 2 impactos, no, posiblemente fue un asalto. Bueno, obviamente llegué con información, pero como que el asunto está en que ustedes ya pudieran tener no como protocolo, sino como ya una identificación de decir, bueno, como que ya sabemos que pudiese venir de la delincuencia organizada. Ustedes tendrían ese concepto interno, no como protocolo, sino ustedes ya con experiencia, ¿me explico? Sí, efectivamente. De hecho, a veces sí es con protocolos, porque, por ejemplo, pensemos en el protocolo ahorita que está impulsándose mucho, el protocolo de feminicidios, ¿sí? Que se hace precisamente a la mujer. Entonces, por protocolo, ahora sí, cualquier mujer que sea encontrada sin vida, un cadáver femenino, que esté encontrada sin vida, se le aplica el protocolo de feminicidios, ¿no? Es un poco complejo y aquí, también quiero separación, qué bueno que preguntas eso. Concretamente, en esta pregunta, ¿qué pasa con los cadáveres femeninos y qué pasa con los cadáveres masculinos? Hay una controversia en cuanto a la legalidad, que si tiene que reunir ciertas características, no solamente ser mujer, que si tiene que estar exhibida, que si tiene que estar vestida, etcétera. Eso lo hacen los abogados, el Ministerio Público, que es la primera autoridad, ¿sí? El Ministerio Público se encarga de hacer eso y posteriormente el juez. Nosotros no hacemos esa tipificación. Nosotros manejamos igual un resto humano, sea completo el cadáver o esté incompleto, un brazo, una mano, una cabeza, por desgracia sí se llega a presentar muchas veces, ¿no? Entonces, para nosotros no hay sexos, no hay sexo femenino, sexo masculino, no hay edad, no hay niño, no hay adulto, no hay senil, ¿no? Nosotros levantamos con servicios periciales, cualquier área de servicios periciales levanta con las mismas cuidados, sí, apegamos al protocolo de cadena de custodia, de que sea precisamente conservado para que sea estudiado y los resultados sean expuestos en juicio. Cualquier tipo de resto humano, ¿sí? De tejido humano, sea masculino o femenino. Entonces, en nuestro caso, servicios periciales, yo ahorita ya no pertenezco a ningún servicio pericial. Estuve trabajando muchos años en Zacatecas, estuve trabajando en Morelos, que es donde radico actualmente, estuve trabajando en Colima,
sí, en la Subdirección de Servicios Periciales. Entonces, y aparte tenemos contacto con otros peritos. Entonces, nosotros en Servicios Periciales no hacemos esta distinción. Nosotros es un tejido humano, sí, y lo tratamos exactamente con el mismo, primero, con el mismo respeto que se tiene que tratar, sí, con el mismo cientificismo que lo implica cada una de nuestras disciplinas, sin importar, le repito, sexo, edad, estatura, nada, para nosotros no. Entonces nosotros cuando llega esto, lo levantamos. Lo que tú preguntabas, se tiene que hacer, bueno, por un lado está el protocolo de feminicidio, que es en el caso de cadáveres femeninos, y por otro lado, sí, pues está nuestra experiencia, muchas veces aquí también entran otras disciplinas, ¿no? La criminología, por ejemplo, sí, la psicología forense, la psiquiatría forense, que tienen ciertas características que reunir, que nos indica, sí, a qué tipo de delito corresponde, sí. Tan sencillo como esto, ¿no? Si encontramos una persona atropellada, una marca de llanta, de neumático, exactamente, de neumático, pues entonces lo vamos a relacionar con un hecho de tránsito, ¿no? Si lo encontramos con varios impactos de bala, pues entonces lo relacionamos con una balacera. Si lo encontramos cortado, decapitado, en fragmentos, pues entonces es producto, sí, de otro tipo de ilícito. Entonces, sí hay ciertas cosas que nos indican a nosotros, sí, a qué delito corresponde, sí. Por ejemplo, en el caso de las violaciones, sí, de los delitos sexuales, bueno, si está desnudo o desnuda el cuerpo, entonces podemos suponer que es por dos situaciones. Una, sí, pues un abuso sexual. Otra, que ya sabemos que es otra modalidad que utilizan las personas que secuestran, que se dedican al secuestro, los delincuentes, secuestran a las personas, entonces también para que no se le relacione con nada, los desvisten, ¿sí? Para que su ropa se pierda y nada más esté el cuerpo, por X circunstancias se muere y se encuentra. Entonces, sí hay ciertas características que nosotros observamos, sino como antropólogos, sino como criminalistas, sino como médicos, sino como policía, sino como psicólogo, como criminólogo. Hay ciertas características que nos indican qué delito es el que pudiéramos estar enfrentando, ¿no? Obviamente, nos esperamos a que estén todos los resultados de las pericias para hacer para tener la seguridad, ¿no? Pero sí, desde un principio muchas veces ya sabemos, ¿no? Es tan sencillo a veces como lo que comentaba, ¿no? Se encuentra una marca de neumático, atropellamiento, por ejemplo. Cuando llegan al servicio médico forense y se hacen todas estas estudios periciales y otros que así se requiera, por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de balas, ¿no? Si tienen impactos de balas, bueno, pues entonces entra el balista, entra el químico para ver si fue el disparo a corta distancia. Es multidisciplinario, vaya, o sea, no solamente el médico de necropsia va a poder hacer toda la labor, sino que es multidisciplinario, se estructuran, vaya. Sí, entran varias disciplinas. Entonces ya cuando se cubren todos estos requisitos periciales, se pasa a lo que es el área de conservación. También hay una mala interpretación porque piensan que los cadáveres cuando ingresan a las áreas de refrigeración se van a conservar por siempre, y no. O sea, yo creo que nosotros tenemos refrigerador y tenemos varios niveles de refrigerador. De abajo no está tan frío, en medio está muy frío, el congelador congela, pero aunque estemos conservando la carne, las verduras congeladas, sabemos que es por un tiempo limitado. Sí, se acorta. Cuando se ingresan los cadáveres, ya que se estudiaron todo, se ingresan a lo que es los frigoríficos, las áreas frías, se mantiene entre 0 y 5 grados la temperatura. Se conserva por un tiempo, sí, pero invariablemente se sigue el proceso de putrefacción, ¿sí? Más o menos, ¿cuál es el tiempo que tienen de conservación? El tiempo, el reglamento de salud, la Ley General de Salud, nos indica que deben ser 60 días. Pero aquí pasa algo bien curioso, sobre todo ahorita. Me refiero a esto, sí. En condiciones normales, un cadáver, o sea, reciente, que no presente putrefacción, 60 días. Si tiene putrefacción, sí, inmediatamente de que se realicen los estudios periciales, el Ministerio Público, que es el depositario secundario, el depositario primario es el familiar. Como no está el familiar, entonces se le pregunta al Ministerio Público qué es lo que se debe de hacer. Y el Ministerio Público, como depositario secundario, dice, perfecto, entonces, si ya se cumplieron todos los estudios periciales, este cadáver que está putrefacto,
que se lo lleven a inhumar, y no necesitamos esperar los 60 días, ¿sí? Es inmediato. Ahora bien, cuando está identificable, cuando todavía tiene sus rasgos faciales, entonces se esperan los 60 días para que, entonces, al cumplir los 60 días, se proceda a su inhumación en una tumba única, se deposita el cuerpo, ¿sí? Con todas sus numeraciones, con todo su registro, para que si en un momento se presenta algún familiar y lo reclame, diga, no, es que yo soy el familiar directo de él, sin ningún problema se le puede entregar, ¿no? No es como muchas veces piensan las personas que cuando decimos fosa común, piensan que es una fosa grande. Un hoyo, ¿no? Ahí donde se avienta no. Todos los cadáveres, donde se avientan todos, no. Fosa común es una por cada uno de los cadáveres. Anteriormente sí se hacía así, ¿no? Sí hay muchos panteones aquí en México que tienen fosas comunes. Quizás el más famoso de ellos es, el más nombrado de ellos, no famoso, el más nombrado de ellos sea el del temblor del 85 en la Ciudad de México, ¿sí? Que fue hasta atrás del terreno del Panteón de Dolores en la Ciudad de México, en donde se depositaron todos los cadáveres, ¿sí? Que no se fueron identificados o reclamados del temblor del 85 en la Ciudad de México, de 1985, de septiembre. Entonces, ese es quizás el más nombrado de todos, ¿no? Y así hay muchos estados. Pero desde hace muchos años, 15 años, 20 años quizás, en los mismos panteones municipales se tienen áreas específicas para hospital, en donde también a las personas les sacan los órganos, los tejidos, se los cortan, se los amputan y todo, en donde los hospitales van y ahí depositan todos los restos humanos procedentes de la clínica. Obviamente están registrados porque son procedimientos clínicos, ¿no? Al señor fulano de tal le amputamos una mano, a la señora fulana de tal le tuvimos que amputar un seno, ¿no? Un pie porque estaba diabético, etc. Entonces, esto se deposita en la parte de los panteones. Y hay otra área que es específicamente para servicios periciales. Siempre ha funcionado así, ¿no? Se dejan y se van depositando los cadáveres. Cada 60 días, todos los servicios periciales del país van y depositan sus cadáveres ahí. Ahora bien, a lo que me refería es algo que en esta época causa curiosidad, causa controversia. ¿Qué pasa con los muertos de COVID? Sí, nosotros también, la Ley General de Salud ya lo contempla como infectocontagiosos. Hay que recordar que desde el 81, 82, 83, que fue cuando empezó a crecer lo del VIH, sí, el SIDA. También esta es una enfermedad muy contagiosa, sí, es considerado infectocontagioso. Entonces, muchas veces, si la persona se sabe que tiene VIH por las características que presentan, ¿no? Los médicos pueden decir, no, sí, efectivamente, esta persona pudiera tener las características de VIH, se comprueban con el químico, y si es efectivamente cierto, entonces inmediatamente se procede a hacer todos los estudios periciales y se deposita como infectocontagioso en un área aparte del panteón, ¿sí? Uh-huh. Pero lo mismo es para los de VIH, para los de lepra, todavía hay lepra, a otras enfermedades infectocontagiosas que hay en nuestro país que no se han erradicado. Entonces, infectocontagiosos, la Ley General de Salud siempre los ha contemplado, ¿sí? No nada más los del coronavirus, ahorita los del COVID-19, ¿no? Infectocontagiosos siempre ha habido, incluso también están los que llegan a fallecer por alguna enfermedad rara. Aquí en la Ciudad de México está el Hospital de Enfermedades Raras, ¿no? Que de repente no saben los médicos a qué corresponde, no saben si puede ser endémico, si no puede ser endémico, etcétera. Inmediatamente proceden a hacer el estudio, sí, toman muestras de tejido, hacen lo que clínicamente tengan que hacer, e inmediatamente se va al área de infectocontagiosos, ¿sí? Recordemos también en el 2016 el problema que hubo aquí en México de la influenza, ¿sí? El H1N1, ¿sí? La gripe aviar, o sea, hay muchas enfermedades, ha habido muchas enfermedades infectocontagiosas y siempre se ha procedido igual. ¿Cuál es la única diferencia con este COVID-19? Pues que ahorita los muertos están aumentando mucho. Anteriormente, personas que morían por VIH no eran tantas en el día, 1, 2, ¿sí?
pero pues aquí el COVID-19, nosotros lo vemos en los reportes diarios que saca el sector salud, las autoridades sanitarias federales, y cómo está constantemente aumentando el número de muertos, ¿no? Entonces, ya está contemplado por la ley qué es lo que se tiene que hacer con esos cadáveres, ¿sí? Ya incluso en el caso, no estamos hablando de no reclamados ni no identificados, pueden ser personas que en su casa presenten los síntomas, se les complica un cuadro agudo y se llegan a fallecer y están identificados, pero por cuestiones de sanidad de la Ley General de Salud, así lo especifica, entonces inmediatamente tienen que ir al área de infectocontagiosos. Por eso es de que también no se les hace la ceremonia de velación, por ejemplo, ¿no? Todos los ritos funerarios... Ni autopsia, supongo. Ni autopsia, supongo, ¿verdad? Bueno, muchas veces no, porque se cuenta con los registros clínicos. Entonces, si los registros clínicos ya señalan para el médico legista, para el médico forense, ya señalan todo, adelante, ¿no? Es un médico el que firmó, es un médico cirujano que estaba en una clínica que firmó su certificado de función, inmediatamente se va también, ¿no? Si hay alguna duda porque se encontró en la vía pública una persona que de repente iba caminando, presentaba cuadros, se le agudizó en el hospital, se llegó a fallecer y no se tiene ningún documento, inmediatamente el Ministerio Público toma conocimiento de ellos, llega y dice, sí, pues efectivamente, aquí hay un masculino aproximadamente de tantos años, y entonces se hace el procedimiento como si fuera cualquier otro cadáver no identificado. A pesar de que haya fallecido por COVID, que los médicos digan, sabemos que fue COVID, sobre eso no hay duda, a pesar de eso se hace todo el procedimiento. Sí, exactamente, porque en la ley no hay exclusiones. En la ley no hay exclusiones, entonces los códigos, los reglamentos así lo señalan, ¿no? Todos los cadáveres que sean encontrados en la vía pública, se les tiene que practicar los estudios periciales, principalmente la necropsia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay varios tipos de necropsia, hay unas necropsias, puede ser la de Virchow, la de Rokitansky, yo no soy médico forense, pero pueden ser nada más en la extremidad cefálica, por ejemplo, sí, o en la extremidad torácica, en el tórax donde están los pulmones y el corazón, o en la extremidad abdominal, o puede ser las tres. Entonces, eso ya es a criterio del médico, si tiene infectado los pulmones, pues inmediatamente se va a pulmones y todos saben que sí están destruidos. Es muy característico las condiciones que presenta el COVID, cómo destruye los pulmones. Entonces, inmediatamente se procede a seguir todos los protocolos en el caso de infectocontagiosos. Servicios Médicos Forenses cuenta con un área, ¿sí? Una mesa, un anfiteatro independiente en donde exclusivamente va el cadáver y el mínimo de peritos que pueden participar, ¿sí? Se le realizan todos los estudios, ahí mismo, ¿sí? Se guarda, se embala, hay un procedimiento, los protocolos, últimamente se han hecho más de difusión a ellos, pero esos protocolos de infectocontagiosos, les digo yo, desde que me acuerdo, desde los 80s, 81, 82, que fue cuando empezó a aparecer lo del VIH, ¿sí? Pues ya había estos protocolos de infectocontagiosos, qué es lo que se tiene que hacer, cómo los tienes que trabajar, qué traje, qué ropa tiene que portar el médico, ¿sí? O sea, tiene que estar totalmente aislado, tiene que ir con su mascarilla, incluso a veces hasta mascarilla de filtro, ¿sí? Filtros de carbón activado, no sabemos a lo que se está enfrentando, ¿no? Entonces se hace la necropsia, se hacen los estudios, ahí mismo se embala, se sellan en bolsas, ¿sí? Para cadáver, selladas, e inmediatamente se dispone a llevarlo al panteón, ¿sí? Para el área de infectocontagiosos. Hace un momento, tú estabas mencionando algo que me llamó mucho la atención, que es los tiempos en que tienen los cuerpos conservados. Sí. Tú decías, si el cuerpo ya tiene estado de putrefacción, se terminan de hacer las pericias y el cuerpo ya se va a enterrar, meramente. Si es un cuerpo que no tenga ese estado, entonces el cuerpo se intenta conservar 60 días. Así es. ¿Eso es en toda la República? ¿Es un protocolo estándar o funciona en algunos estados nada más? No, es un protocolo estándar, es homologado, está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es aplicable para toda la federación, las 32 entidades federativas, y la Ley General de Salud, que también es aplicable en las 32 entidades federativas de nuestro país. Uh-huh. Ahora bien, también aquí sería bueno hacer una aclaración, ¿no? Muchas veces vemos, sí, cuando sale en las noticias, ¿no? Que van vestidos de blanco, con un overol blanco, los peritos, los policías y todo. Muchas veces se compran para todo el país, ajá,
porque los fabricantes son uno. Sí, normalmente quien tiene las licencias de esta fibra de Tyvek, que así se llama, es la firma comercial DuPont. Entonces la DuPont es la que provee de todo esto, no importa si eres perito, no importa si eres médico, no importa si eres policía. Entonces, por eso trabajamos igual en todos los estados de la República. Entonces, no, como más que nada, te lo digo porque yo recuerdo el escándalo de hace algunos años, aquí en Guadalajara, de los tráiler que traían los cuerpos. Así es. El instituto decía, es que tenemos muchos cuerpos y realmente no tenemos la capacidad física para meterlos. Entonces se procedió a rentar los tráiler para seguir dando servicio, pero luego empezó parte del escándalo. No sé si esto está pasando en toda la República o si es algo que nos pasó nomás a nosotros aquí en Guadalajara. Bueno, con respecto a eso, sí, qué bueno que lo preguntas, porque es un problema en todos los estados. Normalmente, cuando se proyectaron, arquitectónicamente, cuando se proyectaron los servicios periciales de cada uno de los estados, ¿sí?, se proyectaron con espacio en los frigoríficos hasta para 100 cadáveres. Me estoy yendo muy largo, ¿no? Normalmente sí, lo más son pequeño, 120 aquí en Guadalajara. 120, sí. Que no son tantos realmente. Sí, porque en ese tiempo, cuando se proyectó, estoy hablando de hace 2 sexenios, 3 sexenios. O sea, cuando se proyectó, las necesidades no eran tantas. O sea, cuando mucho al mes se alcanzaban a reunir 10 cadáveres. Pero ya hemos visto cómo se desató la delincuencia, la cantidad de cadáveres que hubo, simplemente la población aumentó. Entonces también eso originó que se volvieran totalmente insuficientes, ¿no? Entonces ya tenías 120 cadáveres al mes. ¿Y qué les vas a hacer, no? Un caso similar ocurrió en Acapulco cuando pasó el huracán Paulina, no sé si se recuerdan ustedes, hace muchos años, también hubo una cantidad enorme de cadáveres. Pues es un lugar turístico. Acapulco es una de nuestras playas aquí en el Pacífico, es un puerto internacional, y aparte fue en verano, es la zona de huracanes, sí, estaba atascado de gente, de turistas, nacionales y extranjeros, y llegó el huracán y hizo sus destrozos, mató a muchísima gente. Entonces también de la noche a la mañana se vieron superados porque no tenían espacio los frigoríficos para poder mantener tantos cuerpos como lo indica la Ley General de Salud, que tienen que estar 60 días por si se necesita reclamar, ¿ah? Entonces, ahí también en Acapulco, yo me acuerdo que también ahí se contrataron y frigoríficos, tráiler, frigoríficos que pudieran mantener a los cadáveres ahí, ¿no? Porque muchos llegaban de Canadá, llegaban las embajadas, no los familiares, pero por parte de las embajadas, relaciones exteriores, llegaban los diplomáticos de las embajadas a ver si era el cadáver que estaban reclamando en su país para que se lo pudieran llevar. Entonces, y no solamente estuvieron 60 días, me acuerdo que en algunos casos había cuerpos que duraron 80 días. Se identificaron inmediatamente, pero por cuestiones de que eran de otro país, etcétera, etcétera, tardaron 80 días. Pero el punto, como tú lo señalas, sí se contrataron trailers para hacer eso. En Jalisco, el problema que se citó hace unos años no fue la excepción. O sea, también se vieron, Jalisco es uno de los estados que tiene más problemas delincuenciales, ¿no? Simplemente tienen un cártel, ¿no? Un cartel Jalisco, Nueva Generación, tienen colindancia con Michoacán, ¿sí? La familia michoacana, tienen colindancia, bueno, están en Nayarit, pero que es un vínculo directo con Sinaloa. Entonces, por desgracia, Jalisco geográficamente tiene muchos conflictos, tiene costa con el mar. Entonces, aumentaron los cadáveres, aumentó muchísimo, no sé cuántos, pero me imagino que han de haber estado por lo menos unos 50, 60 cadáveres por tráiler. Sí lo sabía, ¿no? Entonces, si nosotros contamos 3 tráilers de 50, son 150, o sea, es la cifra que les hablé en un principio, ¿no? Al mes sí vienen 150 cadáveres o no reclamados o no identificados, y que se tienen que esperar 60 días para que en un momento dado, si es así procedente, se entregue a los familiares. Entonces, pues fue lo mejor que pudieron hacer, ¿no? Y contratar cadáveres. Y es que lo que pasa es que este asunto de los cadáveres no reconocidos es un problema tanto social, sí, porque siempre es muy vejatorio para las familias, etcétera, como pericial. ¿Sí? Pericialmente hablando, ya vimos que es un problemota por muchísimos aspectos. Las familias normalmente exigen a los peritos, a los servicios periciales, que entreguen los cuerpos rápido,
Sí, y que trabajen rápido. Hay organizaciones que están muy focalizadas en cuestiones de desaparecidos, que cuando encuentran una fosa clandestina, quieren que los peritos los desentierren rápido y los identifiquen rápido. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que se invierte en todas las periciales que se tienen que hacer a un cuerpo? Ah, buena pregunta. Yo soy antropólogo físico de profesión, me dedico a la antropología forense. Cuando estuve en el estado de Morelos trabajando en la Dirección General de Servicios Periciales, a mí me tocó hacer la exhumación de 118 cadáveres de Tepelcingo, Morelos. Yo creo que a nivel de la República yo soy una de las personas que tiene más exhumaciones de cadáveres, porque también estuve en Zacatecas cuando empezó el problema de la delincuencia, y en Zacatecas se debe haber sacado otros 100 cadáveres. Entonces sí tengo conocimiento de causa de eso. Para responder tu pregunta, ¿cuánto tiempo tardamos? Cuando está en la superficie el cadáver, sí, que todo lo tenemos a la vista, nos podemos llevar hasta 1 hora y media. No solamente es llegar al cadáver, acercarnos al cadáver, ver qué es lo que tiene, levantarlo, ya tenemos que hacer todo el análisis de la zona, sí, el recorrido de superficie que tenemos que hacer. Entonces, si es un cadáver, que es un solo cadáver, que está en la superficie, hasta 1 hora y media. En recogerlo. En recoger todo. O sea, el cadáver se recoge en 30 minutos, ¿sí? Llegamos, lo vemos, lo analizamos, lo fotografiamos, tomamos datos, lo aplicamos y ya, 30 minutos. Pero no es así nuestro trabajo. Nuestro trabajo es precisamente pericial. Yo estuve trabajando de criminalista de campo, tanto en Zacatecas como en Colima, como en Morelos, y entonces se tenía que hacer un levantamiento, pero de todo, o sea, huellas, marcas, distancias, basuras. Entonces sí nos llevábamos 1 hora y media, ¿no? En describir, en fotografiar, en medir, y ahora sí, en recolectar cada uno de los indicios. Imagínate que a una persona le hayan dado 5 balazos, recogíamos 5 casquillos. Pero si a una persona eran 4 tiradores y con armas, las famosas cuernos de chivo, ¿sí? Pues ¿cuántos casquillos no va a haber, no? Entonces, no, pues que hay 600. El cadáver se tarda en la superficie 1 hora y media. Si está enterrado, pues a veces nos tardamos 2, 3 horas, 4 horas, porque tenemos que sacar toda la tierra que lo cubre, ¿sí? Para ver si solamente es uno, si no hay otro más, si no hay ropa, si no hay algo más. Entonces, en un cadáver que esté en la superficie 1 hora y media, en un cadáver que esté en el subsuelo, que esté enterrado, totalmente enterrado, cubierto todo con tierra, sin ninguna preparación, nada más tierra, nos podemos tardar 2 horas, 3 horas en sacar todo, medir todo y hacer eso. Ahora, nos lo llevamos, eso el traslado es rápido, llega al servicio médico forense y todavía continúan los trabajos periciales, principalmente del médico, y es cuando entra el químico, cuando entra el dactiloscopista, si es que hay muestras dactiloscópicas, el genetista, el odontólogo, el perito en balística, el patólogo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cada estudio no es igual, no es el mismo tiempo. Una persona que está completa, una persona que está incompleta, que tiene muchas lesiones, pero yo creo que sí se está llevando 1 hora cada perito en hacer todo su estudio, ¿sí? Porque pues tiene que describir qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, tiene que medir, tiene que tomar fotografías de su estudio, tiene que guardarlo, tiene que etiquetarlo. Entonces todo eso es bastante laborioso, tiene que ser bien consciente de lo que está haciendo, porque en juicio no podemos llegar con un error, ¿sí? No podemos llegar con ningún tachón del número, es que no es 7, es 8, no. Tenemos que volver a empezar, si es que nos equivocamos, tenemos que volver a llenar otro formato para que se haga un número. Y no lo hacemos en computadora, lo hacemos a mano. Entonces, sí es bastante laborioso. Aquí, qué bueno que haces esa pregunta, porque sí, no es tan rápido como la gente piensa, ¿no? Sabemos que moralmente se tiene que dar una respuesta, ¿sí? La persona que ya perdió a su familiar con 2 meses de anterioridad y que de repente le dicen, es probable que un cadáver que se levantó hoy en la mañana sea su familiar, pues claro que ya lo quiere, porque ya tiene 2 meses buscándolo. Pero nosotros, no, para nosotros lo levantamos en la mañana y le estamos dando celeridad a eso, ¿no? Porque sí, a pesar de que no hay muchos peritos por cada dirección, los peritos hacemos trabajos muy conscientes, lo más rápido que podemos, pues porque sabemos que ese cadáver ya tiene 2 meses, ya tiene 3 meses, a veces lo están buscando de años,
Yo soy antropólogo y a mí me ha tocado levantar muchísimos esqueletos de personas que ya tienen años, ¿no? Los han buscado desde hace 2, 3 años. Entonces, no son los 40 minutos que yo estoy ahí, ¿no? Son los 4 años que ya tiene el familiar buscándolo. Y que le tenemos que dar seriedad. Pero pues, aquí tienen que hacer una parte de concientización, las autoridades también, y decirle, pues, se acaba de localizar y le va a llevar tiempo al perito en medicina, al perito en antropología, al perito en odontología. Se encontraron balas, elementos balísticos, casquillos, etcétera, al perito en balística, etcétera, etcétera. Entonces también se tiene que tener unos minutos que tomar y decirle al familiar, ¿sabe qué? Espérese un momento. En el caso de manejo de cadáveres, ¿sí? En el caso de manejo de cadáveres, con nombre y sin nombre. Hay un protocolo, en el 2011, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en países musulmanes, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en países musulmanes, instauró aquí en México lo que se conoce la base de datos AMPM. Desde el 2011 se vinieron haciendo reuniones a nivel nacional. 2013 fue la primera firma en la CONAGO, en la Comisión Nacional de Gobernadores, donde aceptaban que en sus estados operara esta base de datos AMPM. ¿En qué consistía esa base de datos AMPM? AM significa antemortem. Entonces, cuando una persona, un familiar, ¿sí?, no encontraba a su ser querido, iba con el Ministerio Público y daba todos los datos, ¿sí? No solamente su nombre, su dirección, su edad, sino todo, saber cómo era, qué vestía, cuál era su talla de camisas, cuál es su talla de zapatos, cuál es su talla de pantalón, con qué objetos. Normalmente siempre salía de casa con cadenas, qué tipo de reloj, qué tipo de zapatos. O sea, es una descripción antemortem. O sea, prácticamente es una biografía de su vida, ¿no? Iba de su casa, se levantaba, salía, iba a la escuela, de la escuela se trasladaba, comía, iba a su trabajo. O sea, es toda una narrativa que se tiene que hacer antemortem. Obviamente, se acelera el proceso si mostraba fotografías, si mostraba grabaciones, etcétera, ¿no? Pero es un formato bastante complejo que se tiene que hacer el llenado de estos datos, porque por un lado está antemortem y por otro lado está postmortem, que esos formatos se llenaban con las actuaciones periciales, desde los policías, cómo lo encontraron, dónde lo encontraron, sí, en qué circunstancias lo encontraron, hasta las personas que iban interviniendo, sí, Ministerio Público, peritos, y de qué áreas, ¿sí? Entonces la base de datos PM también era bastante grande, porque cada quien iba aportando sus datos, sus documentos oficiales. Para el peritaje, una parte para el Ministerio Público y otra parte para conformar el expediente PM. Entonces, ya cuando estaban completas estos dos datos, se subían electrónicamente, los de computación tendrán más conocimiento de esto, a lo que serían las nubes, ¿sí? Y ahí estaban navegando los datos AMPM. Entonces, cuando había una correspondencia, dicen, pues este es masculino que se perdió y tiene estos años, y aquí encontraron un cadáver masculino con estos años. Pudiera ser. Entonces, sí, mediante la computadora y todo, ya se hacía. Es posible que este cuerpo que se encontró en el estado de Sinaloa corresponda al estado de Jalisco. Entonces se le decía al Ministerio Público de Jalisco, ¿sabes qué? Hay un cuerpo que presenta estas características. Entonces ya bajan electrónicamente, en la computadora bajan todos los datos, AMPM, y los empiezan a comparar, a ver si es cierto, porque incluso ahí en la base de datos AMPM, les digo, no solamente viene nombre, dirección, edad, etcétera, también vienen sus trabajos dentales, ¿sí? Oiga, tenía todos los dientes, oiga, ¿qué grupo sanguíneo era? ¿Le habían hecho alguna operación? ¿Tenía algún implante, etcétera? Y ahí viene todo su historial, una biografía completa de la persona extraviada. Y se compara con los datos de servicios periciales y dice, sí puede corresponder. Sí, entonces, ya se veía, ahora sí, con el resultado de genética, ¿sí? El perfil genético, a ver si efectivamente correspondía. Pero aquí también hay otro problema. El perfil genético no es con cualquier familiar, porque a veces quien va a reclamar un cuerpo es la esposa. Y sí, genéticamente no es compatible, ¿no? Entonces, le teníamos que decir, bueno, los genetistas le tienen que decir, ¿sabe qué? Tiene que venir la mamá. Oiga, pero ya murió. Sus papás murieron hace años. Entonces ya no hay forma de hacer este entrecruzamiento genético. Es por eso que hay muchos... ¿Con hermanos?
Con hermanos, bueno, actualmente ya se puede hacer con hermanos y con hijos, pero tarda más el estudio, ¿sí? Es más directo con familiares, madre, principalmente. Si es la madre, si se tiene el perfil genético de la madre, inmediatamente se puede hacer la correlación. Si se tiene el del padre, tarda un poco más porque se tiene que depurar, ¿sí? Las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y quinina. Si es un hermano, se tiene que depurar más para ver las coincidencias que hay y poder ver, porque son 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y quinina, solamente están en tripletas. Entonces las posibilidades son muchas y entonces el genetista tiene que ser exactamente muy bien la relación, cuántas adeninas hay, cuántas timinas hay, cuántas guaninas hay, para ver si efectivamente es eso, no es el familiar, ¿no? Uh-huh. Es también, ahorita que mencionas eso, es también con lo que pasa con los hechos en donde se encuentra sangre. A ver, queremos que la relacionen con la sangre, sí, pero es el homicida. O sea, tenemos que ver primero si es humana, si es masculina, entonces el perfil, o sea, no es inmediato, ¿no? Mucha gente piensa que los periciales son igual en todo, quizás porque estamos más relacionados con las huellas dactilares. Oye, te vamos a tomar las huellas dactilares, aquí están mis manos, ¿sí? Me las entinta, me las imprime, ya terminé. Sí, rápido. O una fotografía, ¿no? A ver, frente, perfil, ya terminé. Pero el genético es más tardado, el peritaje en balística es más tardado. Entonces, hay tiempos, ¿no? También esto va relacionado con tu pregunta que me hacías hace un momento, ¿no? No podía decir una temporalidad para cada cadáver, ¿no? Okay. A veces pero más o menos sí podríamos decir, por ejemplo, en el mejor de los casos, tomando en cuenta un cuerpo muy superficial, tomando en cuenta de que no existen muchos indicios que hay que levantar, más o menos unas 60 horas, es un tiempo así razonable, para que los peritos trabajen también sin prisa, para que puedan hacer las cosas de manera concienzuda y a fondo. O 60 horas es mucho, Yo creo que es mucho. En esas condiciones, y si es de día, si es de día, si no llueve, si está todo bien, así como tú dices. Las si mejores condiciones posibles. En las mejores condiciones posibles. Yo creo que te puedes dar 20 horas. Ah, ok. Desde que lo encuentras, desde que lo trasladas, hasta que le haces en el laboratorio, ¿sí? Todos los estudios. Todos los estudios, ¿sí? Sí, y se entiende que a partir de ahí pues ya se dificulta. Como tú estabas comentando, puede haber una fosa donde haya muchos cuerpos, donde haya partes de cuerpos que no correspondan a los que están. Y creo que aparte que hay muchísima contaminación cruzada. ¿Sí? Normalmente los delincuentes no necesariamente embolsan a las personas. Entonces, los jugos producto de la putrefacción van mezclándose con los de los demás. Sí, efectivamente, no es lo mismo encontrarte en una fosa clandestina con 5 cadáveres recientes, ¿sí? Que los victimaron, los mataron en la noche, ¿sí? A 5 cadáveres que mataron hace 3 semanas. Ya están todos mezclados, comprimidos, putrefactos. Tienes que hacer la separación de cada uno de los cuerpos. Ahora, nuestro trabajo pericial no solo consiste en recuperar al cuerpo. Nosotros tenemos que aportar datos científicos para que el Ministerio Público, por parte de la policía, haga su investigación. Entonces también tenemos que decirle causas de muerte, el mecanismo de la muerte. O sea, si fue uno el que le disparó, fueron 2 que le dispararon, uno lo detuvo y otro le disparó. Entonces también eso nos lleva tiempo, por eso sí, el tiempo se va alargando. O sea, no es solamente encontrarlo, retirar la tierra y sacarlo, no. Tenemos que analizar, en el caso de que sean 5 cadáveres, simplemente ya siendo 2, ya es más tardado, ¿no? Se tienen que seleccionar lo que se llama lateralización, ¿no? A ver, esto es de un cuerpo, y sí pertenece realmente a un cuerpo, esto es de otro cuerpo, perfecto, eso ya es un gran avance. Vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué lesiones tienen, cómo están, cómo se encontraron, etcétera, ¿no? Entonces sí es bastante laborioso. Ahora, esto es en las mejores condiciones, como tú señalas, ¿sí? Pero sabemos que por desgracia ahorita la delincuencia está muy, muy activa, y también en los laboratorios pues tienen trabajo, ¿no? O sea, está el médico que tiene el cadáver del hospital, que tiene el cadáver que se recogió en la parte norte de la ciudad, que tiene el cadáver que se recogió en la parte sur de la ciudad, y llegas tú con otro cadáver. O sea, él ya tiene 4 cadáveres. Se tiene que esperar a que uno primero, otro después, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el balista? No siempre es una bala, no siempre es un casquillo, ¿no?
No, es que la zona sur de la ciudad fue una balacera entre buenos y malos. Pues ahí tiene mucho trabajo. Y solamente es un perito. Ah, y aparte le van a llamar a juicio a las 12 del día, ¿no? Entonces tiene que hacer una pausa. Entonces, eso también va dilatando. Entonces, en el mejor de los casos, como tú dices, si fuera continuo, yo creo que en 24 horas, un día completo, se pudiera hacer. Pero como todavía hay estas cuestiones, sí, que se tienen que enfrentar, que hay muchos cadáveres, que el perito en balística tiene muchas balas, tiene muchos casquillos, tiene muchas armas que analizar porque fue una balacera, que el genetista no solamente tiene las muestras del cadáver, tiene también las muestras de los delincuentes, a ver si se les vincula la sangre, la saliva, el pelo, el bulbo piloso, que se les relacione, ¿no? También está, por ejemplo, de los juicios, ¿no? Ah, pero es que a las 12 tengo que irme a un juicio y entonces ya no cuenten conmigo porque hasta que me libere el juez, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones vienen haciendo más tardado y obviamente conocemos, sí, porque yo fui objeto de ello también, sí, de muchas críticas por mi trabajo, ¿no? Oye, perito, es que te estás tardando horas con algo tan sencillo. Dime si el cráneo es masculino o femenino. Es que todavía no llego a la oficina. Estoy acá en otro trabajo, déjame llegar y te digo, ¿no? Efectivamente es muy rápido, lo veo y te pudiera decir, tiene características morfológicas de un sexo o de otro. Pero también nos tenemos que enfrentar a esto. Pero yo creo que aquí es parte de la comunicación que se debe de haber, tanto de los medios de comunicación, este tipo de programas como el que ustedes están haciendo, de Radio QCI, de las Tortugas Forenses, en donde cada uno viene a expresar sus características de trabajo, no es científico, es de divulgación, entonces donde cada uno viene a expresar sus actividades laborales, ¿sí? Este tipo de programas es excelente porque sirve para concientizar a la gente, ¿no? Yo creo que las personas que nos están oyendo ya dicen, es que los peritos, pues es cierto, ¿sí? El perito que está ahorita de turno no nos va a atender a todos, va a atender a uno por uno, entonces se va a tardar. El policía, también el Ministerio Público, sabemos que estamos sobrepasados por la delincuencia, ¿no? Y por desgracia, de repente la labor pericial se le exige mucho a los peritos. Mucho. La presión social es muchísima. Y temas como este de desaparecidos, de no reconocidos, son temas que provocan muchísima presión a los grupos periciales, por lo mismo. Exigen rapidez, exigen cierta efectividad, exigen muchas cosas que a veces humanamente no es posible, ¿sí? Ni técnicamente. Entonces, todas estas partes que nos estás comentando creo que son importantes porque ayudan a entender qué es lo que hacen. Y a fin de cuentas que son humanos y que están en el sol o en la lluvia escarbando, sacando cuerpos y en algún momento tienen que cenar. En algún momento se tienen que quitar la ropa sucia, contaminada, se tienen que bañar y tienen que regresar a la labor. Y ese es tiempo que no se dedique meramente a la labor forense, pero es tiempo necesario. Sí, y hablando precisamente de esas cuestiones sociales, o sea, para nosotros no importa si es un homicida o si es una jefe de familia o si es una hermana, ¿no? O sea, nosotros somos imparciales. O sea, muchas veces yo recibí críticas, ¿cómo es que puedes prestarle más atención a ese delincuente? No le estoy prestando más atención al delincuente. Le estoy prestando más atención a los familiares, sí, que el delincuente destruyó. Porque él mató a una persona y destruyó a una familia. Entonces, con lo que yo pueda aportar de ese delincuente, estoy seguro que el Ministerio Público lo va a utilizar para que pueda ayudar a los familiares. Entonces, yo no lo estoy haciendo por el delincuente. Estoy haciendo mi trabajo pericial para aportar datos para que el Ministerio Público haga su investigación, ¿sí? O sea, no quiero decir de que la víctima que atropellaron, que mataron de una bala perdida, sea menos, no, al contrario, o sea, tengo que trabajar en su momento, uno y otro igual, ¿no? En el caso de los cadáveres no identificados, hay un problema que también me gustaría hacer una observación, porque la base de datos, cuando yo participé en el 2013, cuando yo participé en las reuniones a nivel nacional que hacía el Comité Internacional de la Cruz Roja o Media Luna Roja en los países musulmanes, que vino aquí a México, me acuerdo que en una reunión en Chihuahua, nos hacían la observación, dice, es que todos los cadáveres, aunque tengan el nombre, aunque venga la credencial de elector, bueno, en ese tiempo era el IFE, no era el INE, en ese tiempo era el IFE, o tenga su pasaporte, debemos nosotros de dudar de su personalidad. O sea, si se llama Juanito Pueblo, tenemos que dudar de su nombre Juanito Pueblo.
porque el cadáver, ya tenemos en la base de datos, hay un cadáver que se llamaba Toño Delincuente, que se entregó 2 veces. Una vez se entregó en Sinaloa y otra vez se entregó en Guerrero. ¿Quién falló? No era el momento para analizarlo, pero nos decían, entonces nosotros como peritos tenemos que desconfiar de todas las sea pasaporte, sea credencial, sea cartilla de servicio militar, tenemos que desconfiar de esa persona. Entonces, a partir de eso, a todos los cadáveres, sí, para nosotros son no identificados. A pesar de que tenga aquí su gafet, ¿sí? Sí, de la persona que es sin nombre, tenemos que dudar porque el gafet puede ser falsificado. ¿Sí? Entonces, la credencial identificado solamente es cuando alguien lo está identificando plenamente, que alguien dice, es mi hermano y una bala le pegó en la calle, pero pues es mi hermano y si no es tan así, o sea, sí sentimos mucho que haya pasado por estos momentos, pero tenemos que comprobar que efectivamente sus huellas dactilares correspondan a la persona que es, o su grupo sanguíneo, o muchas cosas así que correspondan a quien debe de ser, ¿no? O sea, no nada más porque esté la persona ahí jurándonos y perjurándonos que él sea su hermano, se le tiene que entregar. El Ministerio Público tiene que comprobar que todos los documentos que está entregando, acta de nacimiento, credencial, pasaporte, etcétera, 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 sean verídicos. Para eso están los peritos en documentoscopía, ¿no? Para ver si no es alterado, así como lo hacen con las licencias de vehículos, con los tarjetones de carros, así también se hace con las credenciales y con los pasaportes. Tienen que checar que no sea falsificado, para que entonces diga, no es falsificado, entonces lo puedo dar por cierto. Si es Juanito Pueblo, aquí está su fotografía, aquí está su nombre, perito. ¿Corresponden estas características al cadáver? Sí, corresponden. Hasta entonces el Ministerio Público ya va a afirmar que efectivamente es Juanito Pueblo y que se tiene que entregar al familiar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se identifica, pero no se reclama? También tenemos que esperar 60 días ahí con el cuerpo, ¿no? Sí es Juanito Pueblo, pero no se ha presentado nadie a reclamarlo. ¿Por qué? X circunstancia, a lo mejor no tiene familiares, a lo mejor se peleó con los familiares y no se importan, están peleados y no se frecuentan, no nos interesa la circunstancia. El caso es de que sí tenemos el nombre, pero no se va a reclamar. Sí, entonces como mencionaba, ¿no? Entonces los no identificados son los cuerpos que ya se logró establecer jurídicamente, el Ministerio Público ya dio por sentado que efectivamente es Juanito Pueblo, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a tener en servicios periciales, en el servicio médico forense, dentro de los frigoríficos del anfiteatro, y tiene que esperar 60 días, como lo marca la ley, para que pueda ser inhumado. Si en ese transcurso de tiempo los familiares se presentan, sin ningún problema se les entrega, ¿no? El Ministerio Público ya hará todos los documentos necesarios. Los cadáveres llegan al panteón y se les asigna un área, se tiene que tomar un registro, se toma un registro, ¿sí? A ver, este cadáver que corresponde a la número consecutivo 1772, ¿sí? Queda en la fosa número 28. Ese número 1772 ya sabemos que responde a un número que tiene el Ministerio Público en donde están todas las actuaciones periciales, desde que se encontró, cómo se encontró, qué se encontró, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se sabe qué es lo que tiene. Entonces el Ministerio Público en un momento dado lo puede relacionar, porque si después de esos 60 días el cuerpo no reclamado o el cuerpo no identificado se logra identificar y lo reclaman, entonces dicen, ningún problema, el cadáver que usted solicita está en esta fosa y tenemos la certeza y aquí están sus documentos, ¿sí? El perfil genético coincide, las huellas dactilares coinciden, lo que haya encontrado de coincidencia para poderle entregar el cuerpo. Entonces se procede a hacer la exhumación, ¿sí? Se saca nuevamente de donde ya se había depositado en la fosa común y se les entrega a los familiares para que procedan con sus ritos funerarios que sean de su elección, ¿no? Ya bien sea se creme, se vele, etcétera, ¿no? Ahora, esos trabajos se han omitido en los 60 días, ¿sí? Ya si es procedente de un infecto contagioso, no importa que esté con nombre, no importa que esté sin nombre, se recaban todos los datos periciales e inmediatamente se sella, se pone en su bolsa para cadáver con todos sus documentos, se sella y todo, y se va a la fosa común, ¿sí? Tengo entendido que ya hay varios estados en la República que desde antes, precisamente por los problemas de la delincuencia, ¿sí? Ya se habían suscitado esos problemas y ya habían obtenido
predios específicamente para hacer panteones forenses, ¿sí? Entonces ya el municipio había destinado un área de terreno cercana a la ciudad para que fuera panteón forense, y ahí se depositan todos los cadáveres. Ahorita, por la contingencia, por este problema que estamos nosotros viviendo, que es del COVID-19, todos los cadáveres, sí, inmediatamente se van para allá, estén o no estén identificados, sí, a menos los no reclamados o los no identificados, a menos que los familiares digan, no, a mí entréguenmelo, e inmediatamente yo me comprometo a que se creme. Ok. Ese último punto creo que es bien interesante. En algún momento se llenan las fosas, ¿sí? También son finitas. Así es. Sí. Los cuerpos con una disposición final total, ¿se creman en algún momento o se intenta que no se cremen? Mira, por cuestiones económicas no se están cremando, ¿sí? Y no solamente aquí en México, en muchos países es que son tantos cadáveres. Un cadáver, los hornos crematorios actuales, los más modernos, los que trabajan con electricidad o los que trabajan con gas todavía, pero que son muy modernos, el cadáver tarda en cremarse mínimo 6 horas. Entonces, tener un horno trabajando por más de 18 horas, 3 cadáveres, se descompone. O sea, no aguanta tanta temperatura los hornos, ¿sí? Okay. Entonces, se tiene que hacer pausas, o sea, se tiene que meter un cadáver, esperar 6 horas mínimo, hay algunos que tardan más, hasta 8 horas. 6, 8 horas, ¿sí? Se entrega ese cadáver, las cenizas, se entrega ese cadáver, se tiene que hacer el proceso de limpieza para asegurarse de que va a ser única vez la que se vaya a utilizar, se tiene que esperar a que se enfríe y nuevamente ponerlo a calentar para otro cadáver. Entonces, esa labor está llevando bastante tiempo porque son 4, 5 horas que se tienen que esperar a que se enfríe para que se vuelva a meter otro cadáver. Ahora, los crematorios que nosotros podemos conocer, a los que podemos tener acceso en las diferentes agencias funerarias particulares, no todas las agencias funerarias tienen crematorios, ¿sí? Muchos crematorios nada más, me atrevería a decir que hay, por ejemplo, 2 crematorios por estado. 2 crematorios particulares por estado. México podría tener más, Monterrey podría tener más, pero así en términos generales, todos los estados hay 2 crematorios. Para tantos cadáveres que están resultando de esta contingencia, es imposible, ¿no? Sí, simplemente Guadalajara estamos alrededor de 5 diarios. Sí, más o menos 5 diarios. De 5 a 10 en promedio, entonces. Y en Guadalajara debe de haber, si no más recuerdo, debe de haber aproximadamente unos 6 crematorios en el área conurbana de Guadalajara, o sea, no son muchos crematorios. Ahora, por cuestiones también de reglamentaciones ambientales, no se pueden quemar en el campo, ¿no? O sea, no se puede ahorita organizar el municipio, no puede hacer el estado, no puede hacer una pira funeraria para quemar 5 cadáveres a la vez. No, o sea, esto también no. Ok. Esto también no es permitido, ¿no? Tanto por cuestiones legales como por cuestiones ambientales, no es posible. Entonces, pues nos estamos enfrentando a un caso único en la historia de la humanidad, ¿no? Y se tienen que enterrar prácticamente sin velación los cadáveres. Las fosas clandestinas son la principal fuente de cadáveres no reconocidos. Sí. ¿Cuántos un panteón, una fosa común, un panteón delincuencial, ¿sí? ¿Qué son las fosas clandestinas? ¿Qué son los panteones clandestinos? Los panteones clandestinos o fosas clandestinas son enterramientos irregulares, legalmente, ¿sí? Porque hay un procedimiento legal cuando una persona fallece, ¿sí? Se le tiene que extender un certificado de defunción, se tiene que registrar el Ministerio Público, Registro Civil, y entonces el panteón da fe de que efectivamente es un cadáver y se sepulta. En el caso de la clandestinidad, se omiten todos estos pasos, ¿sí? Se mueren, se hace un hoyo, una oquedad en el terreno, se sepulta y ya, no se pone nada. Precisamente la finalidad es que no se localice ese cadáver. Entonces las fosas clandestinas, los panteones clandestinos están plagados de cadáveres. ¿Cuántos? No sé.
No sé, porque la cifra se desconoce. Simplemente son solamente suposiciones que uno puede hacer en los enfrentamientos que llega a haber entre malos y buenos, ¿sí? Que dicen, es que murieron 2 policías, es que murieron 3 militares. Ajá. Y del lado de los malos, ¿cuántos murieron? No se murió ninguno, o sea, fueron muy hábiles de estos rufianes y se alcanzaron a ir, perfecto, pero a cuántas personas no lesionaron que les ocasionan hemorragias y que posteriormente se van a morir. Indiscutiblemente, cuando hay este tipo de enfrentamientos donde hay elementos balísticos, hay balas, las balaceras, siempre va a haber lesionados y muchos van a ser mortales, no en ese momento, pero sí después. Entonces, ¿dónde van a parar esos cadáveres, sí? O sea, los delincuentes lo que menos quiere es que se le relacione con algún nombre, alguna dirección. Entonces lo que hacen es, ya se murió Pedro Malo y lo vamos a enterrar en un lugar en donde, panteón clandestino, en donde no se le localice. Si se llega a localizar, pues bueno, hay que se hagan pelotas los peritos, ¿no? Las autoridades para ver quién es y todo. Pero nosotros lo vamos a hacer. A mí me tocó ir en Zacatecas, cuando estuve en Zacatecas aproximadamente en el 2011, 2012, por esos años, a un campamento de narcotraficantes en la zona cercana a Fresnillo, entre Fresnillo y Valparaíso, unas poblaciones que había ahí en Zacatecas, en la sierra. Lo descubrieron los militares cuando andaban haciendo sus incursiones y lo que encontraron fueron crematorios, o sea, hacían oquedades en el terreno, ¿sí? Y ahí iban sepultando cadáveres, tanto víctimas, o sea, de los que secuestraban en Durango, los que secuestraban en Zacatecas, los que secuestraban en Jalisco, porque Zacatecas también tiene frontera con Jalisco, ¿sí? Los que secuestraban ahí y por X circunstancias los mataban y los iban a enterrar ahí. Y también los mismos delincuentes que por alguna circunstancia llegaron a fallecer, los iban a enterrar ahí y les quemaban, los quemaban. Y como estaban en la sierra, pues nunca se ve realmente la actividad delincuencial, ¿no? Entonces, cuando eran los peritos de Zacatecas, llegamos ahí y encontramos una cantidad de cenizas, bastantes. Siempre la pregunta fue esa, ¿cuántos cadáveres hay, perito? Dijimos, híjole, aquí podemos más o menos recuperar un cadáver, aquí, ¿cuántos son? Por eso, pues, no puedo dar una respuesta, o sea, sacamos aproximadamente 70 kilos de cenizas. 70 kilos de cenizas. Estoy seguro que no todas eran de cadáver humano. Muchas han de haber sido de basura. Sí, o del mismo material que utilizaban, madera, cartón, etcétera, para cremar los cuerpos. Pero nosotros, así, con pala, ¿sí? 70 kilos de cenizas. ¿Tienes el dato de más o menos cuánto? Se veía por la silueta, estaba el terreno. Perdón, ¿tienes el dato de más o menos cuánto ceniza produce un cadáver? ¿Así cuánto es? Sí. Nosotros, considerando el cuerpo ya en deshidratación, hay que considerar que nosotros somos 95% agua. Sí, el cuerpo humano es 95% agua. ¿Qué es lo que hace la cremación? La cremación lo que hace es una deshidratación paulatina. Se empieza a elevar la temperatura. Sí, entonces el cuerpo lo que empieza a perder es agua, los tejidos lo que empiezan a perder son agua. Entonces, ¿cuánto puede quedar de un cadáver? Pues el 5% del peso del cadáver, más o menos. Y si somos 95 agua, entonces ¿cuánto va a quedar materia sólida? Pues debe de quedar un 5% aproximadamente. Entonces, un 5% vendría siendo 7 kilos, 3 kilos de ceniza. 2 kilos por cadáver, por persona adulta. Por persona adulta. Sí, entonces, 70 kilos, si supusiéramos que todo de puros cadáveres, entonces así es. Ha sido muy activo ese crematorio. Sí, pero estamos seguros que sacábamos también ceniza porque sí se veía a veces, ¿no? La madera que no se alcanzó a quemar, pues estaba ahí el pedazo, ¿no? Entonces mucha de la ceniza que sacamos estamos seguros que era del material que utilizaron. ¿Cuántas personas cremaron? La verdad no puedo decirlo, porque incluso las cenizas, aunque las analices al microscopio, pues están tan quemadas, calcinadas, que no se puede determinar cuál es el origen, ¿no? Si es vegetal, si es animal o si es producto del mineral, ¿no? De la misma tierra. Ajá. Y había otras ocasiones. ¿Perdón?
No, perfecto. Y había otros casos, ahí mismo en ese campamento de los narcotraficantes, que había en el piso, ¿sí? Se ve la tierra de color, donde se veía la parte oscura, en donde sabíamos que habían quemado un cuerpo porque tenía las dimensiones de un cuerpo humano, ¿sí? Unos 80, unos 70, ¿sí? Ok. De largo por ancho. Y obviamente había pura ceniza. A veces sí encontramos identificable algún pedazo de hueso. Este sí es de la cabeza, este es de los pies, este es de los dedos, etcétera, ¿no? Incluso también identificamos en algunos balas, ¿sí? Derretidas, plomo derretido. En algunos también encontramos amalgamas, también encontramos prótesis, ¿sí? Fueron las menos, ¿sí? Pero eso también ayudó mucho y eso se determinó que eran de Durango, esos cuerpos, ¿sí? Por las características que encontraron. Pero el resto que encontramos no se supo. Entonces, los panteones clandestinos precisamente esa función tienen, ¿no? De que no se encuentre el cadáver para que no se le relacione al grupo delincuencial, ¿sí? Con su delito de destrucción de cadáver, ¿no? Una pregunta un poquito fuera del tema, pero no me puedo resistir. Sí, tomando en cuenta que toda la experiencia y que eres una referencia en esos temas aquí en México, ¿los 43 normalistas pudieron ser quemados bajo estas condiciones que estás contando o no son condiciones para que hayan sido quemados, se hayan encontrado, se hayan podido identificar, sí, no? Esa parte en particular, tú como experto en este tipo de temas. No, mira, ya no como perito, porque incluso ni siquiera estaba trabajando en la Procuraduría de Guerrero, ¿verdad? Pero con todo el conocimiento que tengo, no es posible que los hayan quemado. O sea, quemar 43 cadáveres en una noche, tenían que haber hecho una fogata, super fogata, no solamente con llantas, o sea, con muchísimo material para quemar 43 cadáveres. Un cadáver se quema en 6 horas, de 6 a 8 horas, en un horno, en un objeto específicamente para destruir el cadáver. A la intemperie estoy seguro que se pueden ir de 8 a 10 horas por cadáver. Ahora, quemar 43, se apilan los 43 cadáveres en una sola pila, ¿sí? Se ponen juntos los 43 cadáveres. ¿Cuánto material no se hubiera necesitado para poderlos calcinar? Porque estábamos hablando de que, como dice algunas teorías, ¿no? Es que los calcinaron y quedaron totalmente cenizas. Ajá. ¿Cuánto utilizaron para que quedaran totalmente cenizas? ¿1 tonelada de madera? ¿2 toneladas de madera? ¿5 toneladas de madera? O sea, considerando nada más que fuera madera. No, como dijeron, es que las llantas lo que hacen es mucho humo. Pero realmente la llanta no, y sube la temperatura, mientras se están quemando, sube la temperatura y todo, pero no es un buen material para destruir, para carbonizar, ¿no? La madera sí, pues esto es lo que se utiliza para los hornos, ¿no? Ahora, si utilizaron quemadores de gas, así como los que se utilizan para las carnitas que vemos en los pueblos, en las festividades, que se ponen los tanques de gas con las salidas, ¿cuánto se hubiera utilizado para poder calcinar 43 cadáveres, ¿no? Entonces esto no es creíble por esa circunstancia. No estoy aquí refiriéndome a lo que dijo la NASA, que en ese momento estaba pasando el satélite por lo que sería Guerrero y no se localiza ningún aumento de temperatura. O sea, eso no lo estoy contemplando, pero también es un dato que no hay que olvidar, pero simplemente por lógica, o sea, quemar 43 cadáveres en una noche, no es posible. No es posible, ¿no? Sí, esa pregunta siempre, creo que como es un caso que no se ha resuelto, hay muchas dudas, en fin, es otro de esos muchos casos que le han dolido al país. Siempre es interesante escuchar a los expertos para empezar al menos uno a hacerse una idea de voz de los que saben. Sí, gracias por eso. Sí, entonces yo simplemente por esa lógica digo, no, es que no fueron quemados. Bueno, y no solamente o sea, muchos decimos que no puede haber sido quemado. Forzosamente, si los victimaron en ese momento, los tuvieron que haber sepultado. ¿En dónde? Guerrero es un terreno, la zona de Iguala, para los que no han ido a la zona de Iguala, hace muchísimo calor, la temperatura es muy alta, 43, 47 grados a la sombra en el día, muy húmedo, mucha vegetación, demasiada vegetación. Entonces, si uno sepulta un cadáver,
Aparte la tierra no tiene un ácido, no tiene un pH muy alto, no es muy ácida la tierra, ¿sí? Es entre ácido y alcalino, es punto medio el pH. Entonces, si uno sepulta un cadáver, un cadáver en condiciones de la sierra, del campo de Iguala, ¿sí? Aproximadamente en unos un mes, 2 meses, ya está en huesos, ¿sí? Okay. Entonces, si es fácil, es más creíble que los hayan victimado, ¿sí? Y los hayan sepultado, así como se tuvo que hacer en otras cuestiones, no aquí en nuestro país, pero por ejemplo, en las guerras que se libraron en Europa, en las guerras del Kosovo, en Medio Oriente, en Afganistán, ¿sí? Donde se hacen oquedades para sepultar los cadáveres y que ahí se queden, ¿no? Entonces, considerando que sí pueden hacer eso, ¿sí? Se mete una máquina, se hace una oquedad, se sepultan 43 cadáveres, se cubre, yo estoy seguro que se putrefactan rápido, ¿no? Okay. Se deshace. Ahora, ya con tantos años que han pasado, ya está siendo más difícil porque los huesos ya se deshicieron por la temperatura de la tierra y por la humedad. Entonces ya las posibilidades se van reduciendo. Sí, por desgracia, en todos los casos, conforme vaya pasando el tiempo, sabemos que si ya es cadáver, se va deteriorando, ¿sí? El tiempo que pasa es la prueba que se destruye. Entonces, estén enterrados o los hayan arrojado a algún río, porque hay muchísimos mantos acuíferos allá, o los hayan dejado la intemperie para que se lo comieran los esopilotes, los perros, eso, mientras más tiempo pase, menos probabilidades tendremos de encontrar restos óseos. Digo restos óseos porque el cuerpo humano se compone de tejido blando y tejido duro. El tejido blando rápido se degrada, ¿no? En unos 3 meses, 4 meses, igual en Guerrero, así como es la temperatura, ya no hay nada, ¿sí? Ya solamente queda el tejido duro, los huesos. Y los huesos en un par de años, estoy seguro que ya se deshicieron, ¿no? Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, va a ser más difícil que se encuentren. Eso, sí tenemos una cuenta regresiva, pericialmente hablando. Eso considerando de que esa misma noche los hayan matado a todos. Si los fueron matando poco a poco, pues bueno, entonces aquí ya tendremos que hacer otro tipo de estudios, de análisis y de proyecciones, ¿no? Okay. Para ver cuánto tiempo. Vamos a otro caso extremo. Sí. Llegan y encuentran barriles con ácido. Sí. Sabemos que fueron derretidas a personas. Pericialmente, ¿hay manera de identificar o simplemente no se puede hacer mucho ahí? No, bueno, hay que ver primero. Lo más usual que se utiliza, y me estoy recordando al famoso pozolero, ¿sí? Que era una persona que se dedicaba a deshacer en ácido los cadáveres, ¿sí? El material más usual, de hecho, lo que él utilizaba era sosa cáustica, porque la sosa cáustica es industrial, la puedes comprar en ferretería, la compras por kilo, ¿sí? Un kilo por litro aproximadamente, para que sea realmente ascórbico, para que deshaga el tejido, ¿no? Entonces, si estamos considerando que a un tambo, ¿sí? Le caben 200 litros, ¿sí? ¿Cuántos kilos de sosa cáustica vas a tener? Ahora, no lo tienes al tope, porque si vas a meter un cadáver o 2 cadáveres, que normalmente son los que caben en pues exactamente, ¿no? Se tira el agua. Se puede desbordar. Tienes que dejarlo más o menos a la mitad, meter los cadáveres para que se alcancen a cubrir y que la sosa cáustica haga el resto, ¿no? Los deshaga. ¿Cuánto tiempo tardaría en deshacer un cadáver? Yo estoy seguro que unas 4 horas. Sosa cáustica con un porcentaje bastante alto, muy concentrada. Estoy seguro que en 4 horas, 6 horas, deshacen un cadáver, totalmente. Ahora bien, si esta persona que se dedica a eso, porque no ha sido el único, por desgracia, ha sido más delincuentes, que utilizan la misma solución de agua con sosa cáustica para deshacer 1, 2, 3, 4, 5, incluso 10 posteriores, todavía la siguen utilizando para deshacer más cadáveres, va perdiendo efectividad, ¿sí? Se va reduciendo el grado de concentración de la sosa cáustica. Entonces, obviamente, estamos hablando de que si es el primero, 4 horas, 6 horas, se deshace totalmente.
Si esa misma solución se utiliza para otro cadáver, ya no vamos a tardar 6 horas, ya va a tardar 10 horas. Si esa misma solución se utiliza para un tercer cadáver, ya vamos a utilizar más horas. Ok, se va disparando la curva. Así es, exactamente, se va haciendo. Ahora, cuando se deshace totalmente, ya es imposible, ya queda como atole totalmente la solución, sí, de estar muy líquida, ¿sí? De estar totalmente líquida por el agua, la sosa no es muy densa, entonces tiene totalmente líquido la solución, se mete al cadáver, se hace ligeramente espeso, y conforme vas poniendo más cadáver, pues se va haciendo más espeso hasta que ya no es posible. Entonces, el tiempo que hayan utilizado esta solución, yo creo que una misma solución la utilizaban para 2, 3 cadáveres, 4 cadáveres cuando mucho, y el cuarto cadáver es donde ya se pudieron encontrar, porque así sucedió, se encontraron algunas partes de hueso, de diente, pero totalmente dañado, incluso el ácido ya había destruido todo lo que es la materia orgánica, el hueso es mineral, ya había deshecho la orgánica para que se pudiera obtener alguna molécula para perfil genético. Por eso es de que no se supo ya qué pasó. Y en el caso de cuerpos incinerados, pero no a nivel de ceniza, sino al menos a nivel parcial, ¿sí? Incineraciones fuertes, pero no totalmente a nivel de ceniza. ¿Sí tienen material para trabajar? ¿Todavía hay identificaciones? Sí, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cadáveres con exposición al fuego, tenemos que distinguir varios niveles, lo que es la carbonización, lo que es la calcinación, lo que es la electrofulguración o lo que es la electrocución. Paso a describir cada uno de ellos brevemente. La carbonización es carbón negro, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se necesita para que un cuerpo se carbonice? Para que un cuerpo se carbonice, estamos hablando de un cuerpo completo con piel, con músculo, con órganos, ¿sí? Para que un cuerpo se carbonice, pues solamente se va a carbonizar lo que sería la piel y parte del músculo, ¿sí? El resto del cuerpo va a quedar conservado, cocido, por la cantidad de agua que tenemos más del 95% de agua, se va a cocer, ¿sí? Entonces sí podemos encontrar de algún hueso, sí, de alguna médula ósea, sí, de costilla, de fémur, de fémur de la pierna, de húmero, del brazo, sí podemos encontrar material para que el genetista haga su estudio y obtenga un perfil genético. Si hablamos ya de calcinación, que es el segundo paso, que la temperatura es mayor, en carbonización estamos hablando de aproximadamente 800 grados, ¿sí? Por unas 4 horas. En calcinación, pues podemos alcanzar temperaturas hasta de 1100, cuando mucho, 1100 grados, pero ahí estamos hablando de que el cuerpo estuvo expuesto para la calcinación. Estuvo expuesto unas 5 horas. Entonces, si estamos hablando de un cadáver, por la parte exterior, piel y músculo, puede estar carbonizado. Puede estar calcinado. Y por la parte interior ya está carbonizada. Ahí sí ya difícilmente se pudiera encontrar material genético útil. La calcinación es precisamente apariencia de cal, blanquecina. Entonces, el cadáver que les digo, por arriba, por la parte externa, piel, músculo, puede estar calcinado y por la parte interna carbonizada. Ahora, esas son las dos formas más frecuentes de exposición al fuego, la carbonización y la calcinación. ¿Cuáles las otras dos? Lo que sería la electrocución y la electrofulguración. La electrofulguración es la que pasa con los rayos, a las personas que les cae un rayo. Son altas temperaturas concentradas en un haz de luz, ¿sí? En un rayo atmosférico, 700, 800, dependiendo si es un rayo chico, si es un rayo grande, de watts, y la persona se calcina, si se deshace. Sabemos que también depende de dónde le haya pegado el rayo, ¿no? Hay personas que les pega un rayo y nada más pierden los dedos, por ejemplo, ¿no? O los dedos de los pies, o alguna parte corporal queda dañada, pero siguen con vida. Pero también nos hemos topado con otros casos que les cae el rayo y los deshace. O sea, el 95% de agua
que tenemos se evapora fracción de segundos y queda totalmente reducida, ¿no? El rayo es caprichoso. La electrocución es con luz, con corriente eléctrica, puede ser industrial o casera. Sí, y sabemos que la casera son 270 y normalmente lo que sucede, las personas que por desgracia se han muerto por electrocución, o sea, están conectando algún aparato eléctrico, X circunstancia, tocan un cable, ¿sí? Les entra la luz. ¿Qué es lo que les sucede? Normalmente lo que pasa es, viaja por toda la red venosa, que es líquida, ¿sí? La seca, ¿sí? O la vuelve muy espesa y el corazón se empieza a forzar tanto que de repente pues, ya no tiene sangre líquida, tiene sangre espesa, se queda parado, ¿no? O como trabajamos con electricidad, el cerebro principalmente, y todos nuestros nervios por consiguiente, entonces la electricidad de repente, o lo que origina es un paro del sistema nervioso, y por consiguiente, lo que sería cardíaco y respiratorio también, ¿no? Entonces, ahí dependiendo de la cantidad de luz. Ahora, si estamos hablando de electrocutación de industrial, pues vamos a ver cuánto le entró, ¿no? Hay veces que tocan el cable, los trabajadores de luz, que es lo más usual, donde pasan accidentes, y ¡chin! Se electrocutan, sí les pasa un paro cerebral, un paro cardíaco, etcétera, lo que quieran, y también el golpe que se llegan a dar, ¿no? Porque la electricidad avienta, arroja. Si están en el poste, si están arriba, pues la caída. Si están a nivel de la calle, pues el impacto que se llegan a topar con el suelo, con la banqueta, con alguna roca, ¿no? Entonces ahí sí son dos casos muy diferentes, lo que es la electrocución y la electrofulguración. En el otro caso, la carbonización y la calcinación, que es la exposición al fuego, hay que ver si había disponibilidad de oxígeno, qué tanto oxígeno había, qué tanto material combustible había, de qué cuerpo estamos hablando, de un cuerpo infantil, de un cuerpo femenil o de un cuerpo masculino, ¿no? Para poder hacer una estimación así más correcta. Estas estimaciones que te hice fueron muy someras con individuos adultos, ¿no? Ok, pues bueno, como todo, pues desgraciadamente vamos llegando al final del programa, si los tiempos son finitos. Maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una parte una de las cosas buenas que dejó esta cuarentena es que nos ayudó a experimentar, ¿sí? Hacer entrevistas a personas que no tenemos en Guadalajara. Ya llevaba tiempo queriendo charlar con usted. Creo que tenemos tema para otras pláticas. ¿Sí? Entonces, como un primer acercamiento, le agradezco mucho habernos aceptado la invitación. Tertulias Forenses, sábados de 10 a 11 a.m. con el Dr. Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio QC 96.7.